Bueno, vamos a otros temas. Problemas de hacinamiento, de infraestructura e incluso de alimentación son algunas de las falencias detectadas por la Comisión de Visita Semestral de Cárceles, instancia que revisó el estado de 13 recintos penitenciarios. Vamos a analizar esta situación. Conversamos con el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez. Un gusto recibirlo. Buen día. Hola Macarena, ¿qué tal? ¿Quién nos entrega de nuevo este informe dado a conocer, más allá que una vez más nos patenta la situación compleja que se vive al interior de las cárceles? La verdad es que es poco lo que aporta en términos de la novedad para las personas que estamos trabajando en las cárceles desde hace ya algunos años y que hemos estado permanentemente viendo aquí estos elementos que denuncia este análisis semestral. Fundamentalmente el hacinamiento, malas condiciones de infraestructura, problemas de alimentación, problemas que se derivan de esos factores, como por ejemplo la situación de la violencia, las riñas que hay en las cárceles. Pero yo creo que sí también hace una mirada importante a una situación muy particular que tiene Santiago I respecto de que siendo una cárcel de concesionada, que no debería tener gran parte de estos problemas, los enfrenta de una manera también relevante. Y yo creo que ahí entonces está un cuestionamiento importante a cómo se está administrando este modelo de cárceles concesionadas, entendiendo que es un modelo que prometía cumplir con ciertas características, ciertos estándares de dignidad en el trato a los internos, pero también en procesos de reinserción de las personas que están privadas de libertad y que también ponen alerta de qué es lo que estamos haciendo nosotros en términos de inversión en materia penal para que esas personas realmente se reinserten, si los programas están siendo efectivos. Nosotros el año pasado, la Fundación San Carlos de Maipo, junto con Paz Ciudadana y Gendarmería, la Unidad de Derechos Humanos, hicimos el primer estudio de exclusión de las personas privadas de libertad, entendiendo que hay una serie de factores que llevan a esas personas a potenciar esas conductas antisociales, que son factores de riesgo, que están asociados como por ejemplo la ausencia de salud, hacinamiento, la violencia, participación en pandilla, haber estado en un centro de Sename, etcétera. Todos esos elementos que de alguna forma configuraban el inicio de conductas antisociales, pero que además dentro de la cárcel se han profundizado en términos de romper vínculos, de sufrir más violencia, de tener tratos que a veces no son los adecuados, etcétera, y que se traduce en la reincidencia de manera bastante importante. Cerca del 70% reincidía antes de los 3 años. Y si tú miras las cifras también de la ley 20084, la ley de Sename, el 50% de los niños y de los jóvenes que pasan por centros de Sename, centros cerrados de Sename, vuelven a reincidir. Entonces, algo está funcionando muy mal dentro de los procesos de reinserción, de rehabilitación que uno espera que se den al interior de las cárceles. Es una deuda que tenemos como país. Así reaccionó el ministro Díaz cuando fue preguntado por este informe que finalmente, como yo te decía, una vez más nos patenta la situación que se vive, porque sí sabemos del alto porcentaje de reinserción y también de este 7% de reos que están en los centros donde pueden recibir educación. Y él dice, tenemos una deuda. La pregunta es, ¿hay iniciativas efectivas que estén en trámite desde el Ejecutivo que permitan pagar esta deuda? Mira, yo creo que si esto lo traducimos solamente a construir más cárceles, vamos a encontrar estos informes de manera permanente. Pero por más, digamos. Por más. Y en la práctica lo que significa esto es tener una mirada comprensiva de lo que es no solamente la situación penitenciaria, no solamente llevar las cárceles a los márgenes de la ciudad, a los márgenes de la política pública. Es integrar este fenómeno a nuestro combate contra la delincuencia, a los procesos de reducción de la victimización, a entender que esto es un problema de seguridad pública, no es un fenómeno aislado. Si nosotros tenemos un 70% de los internos que pasan por una cárcel, que además adicionan un modelo conductual mucho más violento porque sufrieron hacinamiento, porque tuvieron riñas, porque adoptaron otro tipo de conductas, porque se asociaron en pandilla y vuelven a la sociedad, y en esa sociedad vuelven a victimizar, lo hacen cada vez en circuitos más violentos. En la práctica significa que nosotros no estamos no solamente siendo incapaces de reinsertarlo, sino que además estamos agravando las conductas criminales. Entonces, ¿cuál es el desafío que hay hoy día? No pensemos en las cárceles de esto desintegrado de las políticas de seguridad. Pensémoslo de una forma en que si nosotros intervenimos, somos capaces de que las personas que han empezado a delinquir, pero que tienen bajos niveles de riesgo, logren a través de los programas de reinserción rehabilitarse,
vamos a seguir estando ayudando a reducir esas cifras de victimización. Mira, lo que tú propones es curioso porque es una mirada integral de la situación. Nosotros muchas veces aquí tenemos conversaciones con aquellos que están, por ejemplo, en el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia, cómo prevenir el delito, incluso las leyes, agenda corta, larga, que se puedan tramitar, pero nunca el tema termina en hasta que podamos tal vez declarar culpable a alguien y dejarlo en algún lugar determinado, pero no en este círculo que finalmente es pasar por la cárcel y volver a lo mismo. Por lo tanto, falta una mirada integral. Es lo que te da la perspectiva de el entender que el proceso de reincidencia es un proceso incompleto y es un proceso que afecta directamente a la victimización. Esto es parte de la agenda larga. Realmente esta es la agenda larga que va a lograr que reduzcamos la victimización. Si nosotros somos capaces de entender este proceso, si nos damos cuenta que no con más cárceles, con segregar la población penal, las cárceles deben estar para aquellos que son refractarios, para aquellos que no van a tener estos espacios de rehabilitación y de reinserción porque no quieren tenerlo. Pero para las otras personas que necesitan una oportunidad, que necesitan poder acceder a menores niveles de exclusión, con los que podemos trabajar para escolarizarlos, para reducirle los consumos problemáticos de droga, para trabajar con ellos el no vincularse a modelos violentos, etcétera, para poder insertarlos en la comunidad, con ellos podemos nosotros ir reduciendo las tasas de victimización. Por eso que es importante entender el fenómeno de las cárceles como política de seguridad pública. Tengo un par de preguntas bastante importantes. Bueno, ¿el modelo de construcción de las cárceles ha fracasado? Lo que pasa es que cuando se estableció el modelo, se puso como norte reducir las condiciones de hacinamiento. Pero en los mismos contratos establecía la posibilidad de pagarle al concesionario en función de aumentar la dotación. Por lo tanto, estaba ya estableciendo la posibilidad de que hubiese hacinamiento. Y en segundo lugar, no se generaron programas de mantención de los recintos penitenciarios vía contractual. Entonces hoy día, por ejemplo, lo que pasa en Santiago 1 es que nadie quiere hacerse cargo de la reposición y de la reparación porque no está prescrito en los contratos. Y adicionalmente, y yo creo que es lo más grave, adicionalmente los incentivos no están puestos sobre la disminución de la reincidencia. Tanto en las cárceles públicas como en las cárceles concesionadas, debiera existir un servicio postpenitenciario que le diera trazabilidad al interno, que pudiera seguirlo durante los 18 meses que son claves. Tú sabes que si durante 18 meses un interno no reincide, ya no va a reincidir. Esos 18 meses son fundamentales, hacerle seguimiento, preocuparse porque logre un buen trabajo, preocuparse para que no vuelva a sus redes antiguas, preocuparse para que en definitiva, si pasa esos 18 meses, consolide su inserción social. Entonces es súper relevante tener un servicio postpenitenciario, reforma que todavía no da luces y que era fundamental el poder llevarlo adelante en esta lucha contra la victimización, en la lucha contra la delincuencia, con agendas largas, no con agendas cortas. Eso es lo que tenemos que invertir hoy día. Si somos capaces de hacer eso, y si ese servicio postpenitenciario vincula la efectividad en la disminución de la reinserción a las cárceles concesionadas, generar un incentivo directo. Esto es un negocio desde el punto de vista económico, pero el incentivo tiene que estar asociado a metas de cumplimiento, asociado a reducción de reincidencia. Si yo comparo el modelo de las cárceles con modelos de penas alternativas como los tribunales de tratamiento de drogas, donde la reincidencia llega al 30% a lo sumo, versus un 60, un 70% en las cárceles, pero con un cuarto, un quinto del costo que tiene una cárcel, bueno, evidentemente tenemos que apoyar que la mayor población penal que pueda ser utilizado esas penas alternativas las pueda utilizar por esa vía. No me queda tiempo, muy breve. ¿Qué pasa con el respeto a los derechos humanos con los internos cuando vemos situaciones como las que revela el informe, largas horas sin recibir alimentación, incluso por ahí decía, duermen unos sobre otros, con chinches y parásitos a los lados? ¿Qué pasa con el respeto a la dignidad? O sea, hay varios elementos. Yo creo que acá lo primero que tenemos que comprender como sociedad es que la privación de libertad no significa privar de derechos básicos fundamentales que son constitutivos de la dignidad humana. Y eso es algo que se tiene que resolver vía los tribunales de justicia, vía los fiscalizadores que hoy día tienen que normalizar ese tipo de situaciones. Evidentemente, son reales, ¿cierto? Son reales. Y evidentemente eso no contribuye a los procesos de reinserción. Si tú tratas mal a una persona, por mucho que sea un delincuente, por mucho que sea una persona que ha causado daño, si tú tratas mal, ¿cómo le vas a enseñar a tener conductas prosociales?
más bien vas a ahondar sus conductas antisociales. Luego, si queremos hacer un buen negocio como sociedad, si queremos reducir la delincuencia, tenemos que preocuparnos de la dignidad humana y preocuparnos de que esas personas aprendan de la sociedad a respetar unos a otros. Y esa no es la forma. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Macarena.